Bueno, muy buenos días, queridos amigos y amigas de La Reportera de la Calle. Como lo había prometido, lo prometido es deuda. Hoy estaremos hablando con uno de los candidatos, o mejor, con el primer candidato por la Unión Patriótica, aquí en el municipio de La Calera. Javier Cifuentes, gracias por haber venido, por aceptar mi invitación y por permitirme entrar a tu casa. No, muchas gracias a ti, Miyami. Aquí siempre van a estar las puertas de esta casa abiertas para personas tan bonitas como tú. Ay, tan lindo, Javi, muy amable. Bueno, Javier Cifuentes, un hombre muy controversial, un chico súper joven, 21 años tiene este joven Javier Cifuentes, y va a ser hoy es un precandidato para el Consejo de La Calera. ¿Qué tal ese desafío para el Consejo? ¿Qué te dio a ti por tomar? Porque al igual que yo pienso que todos los candidatos que se han mandado, que se han elegido, que son precandidatos mejor para esa elección de Mitaca, a ti la Unión Patriótica también decide lanzarte. ¿Tuviste en algún momento alguna reticencia para decir no o por el contrario estás muy desafiado, Javier? Pues yo desde muy pequeño siempre estuve como, digamos, al calor de las luchas sociales, tanto por mi familia y bueno, por el contexto donde crecí. Y siempre en mi cabeza estuvo como ese deseo de aportar a una construcción de un mundo mejor desde muchos espacios, desde lo popular, desde el espacio estudiantil, desde el espacio político representativo. Entonces, digamos que a mí me gusta la política en todas sus formas y en todas sus, digamos, expresiones. Entonces, para mí estar en un consejo municipal significa una oportunidad increíble em, para poner sobre la luz temas de los que no se ha hablado en este municipio. Bueno, Sí, al compañero Javier le pasa lo mismo que nos pasó con una amiga con la que estuvimos hace poco hablando, y es que uno quiere hacer una cosa y la muy rápido y se va muy rápido. Ese es el pensamiento de estos jóvenes que están dando la lucha por este territorio. Pero vamos a empezar por el principio. Queremos saber quién es Javier, cuál es la vida de Javier, porque es chévere conocer cuál es la vida, cuál es la historia, cuál es el contexto por el que ellos deciden esta lucha tan tenaz. Esto no es que, ay, a mí me pareció bonito, entonces yo me voy a mandar al consejo como me dijeron anoche. Ay, no, es que se están mandando porque es que seguramente necesitan hacer plata. Anoche me lo dijeron así, es que necesitan hacer plata, como si trabajar en la política diera plata, pero en la política, no en la politiquería. Entonces hoy vamos a hablar la vida de quién es Javier. Javier Cifuentes, cuéntanos a tus 21 años, es que yo digo un pelado de 21 años, Javi, ya cursando tu noveno semestre, tú tienes que tener un currículum muy bravo para estar ahí. ¿Cómo fue la infancia de Javier Cifuentes? Cuéntanos de tus padres, de tu niñez, dónde estudiaste, dónde naciste, dónde vives, cómo es tu cuento, Javier Cifuentes. Cuéntanos un poco, cuéntale a nuestra audiencia. bueno, pues digamos que yo crecí en un hogar de padres como muy jóvenes también, de 25 años los dos. Y mi familia, por parte de papá, viene de la vereda del Manzano. Mi Aquí en La familia, Calera. sí. Ok. Y mi familia por parte de mamá viene de Choachí, ¿sí? Entonces, digamos que toda mi familia ha tenido como una raíz en lo que es como el territorio muisca y aquí se vinieron a encontrar mis papás trabajando en una empresa llamada Manantial, ¿sí? Entonces, digamos que mi niñez fue como muy bonita en términos de que estuve casi que todo el tiempo con mi mamá, mi papá también estaba muy presente y digamos que mis abuelitas siempre fueron un gran apoyo para mí. Una de mis abuelitas, eh, digamos que siempre tuvo como ese impulso político de resistencia ¿Tu frente abuela a las materna o cosas. paterna? Materna, Ok. mi bisabuela materna. Entonces, siempre como que tuve esos referentes de mujeres, ¿sí? De hombres en la familia, pero más mujeres, que me impulsaban, digamos, a tener este pensamiento como rebelde frente
a las cosas injustas que uno veía hasta de chiquito en el mundo, ¿sí? Entonces, desde muy pequeño estuve inmerso como en ese mundo también de agrario, gracias a mi abuelita paterna, que tiene una finca en la vereda de Buenos Aires. Entonces crecí ordeñando vacas, crecí también haciendo cercas, haciendo zanjas para eh, llevarle agua a las vacas, pero también crecí en una familia, eh, digamos, donde hay un tío en situación de discapacidad, ¿sí? Entonces también es desde pequeño como ver y conocer todas esas aristas que tiene el mundo en términos de desigualdad, ¿sí? Ujú. Y en ambas familias lo vivía. Entonces digamos que mi niñez fue muy fructífera en términos de que ahí pude conocer un poco cómo funciona el mundo, ¿sí? ¿Qué momento de tu vida tú dices, yo desde pequeño empecé a ver, digamos que actitudes de desigualdad? ¿Hay algo que te recuerde, por ejemplo, eso? Sí, una vez venía con mi abuelita de la finca en Buenos Aires, nos íbamos a subir al bus y venía caminando una viejita muy, muy humilde, una viejita em, casi que sin zapatos y se quería subir al bus y el señor le dijo que venía muy sucia, no se podía subir al bus. Y yo tenía como unos 9 8 años y yo me salí de entre los trapos a esa edad y me puse obviamente muy bravo y ahí fue cuando conocí de verdad qué significaba la desigualdad un poco para las personas que nacimos dentro del seno de la clase obrera, ¿sí? Que no es una discriminación cualquiera, sino que la desigualdad y la pobreza es un lastre que cargamos toda la vida porque el rico nace rico y se muere rico, pero el pobre nace pobre y es muy poco probable que muera rico, ¿sí? Algunos podemos mejorar nuestra situación de vida, Qué reflexión tan linda la que acabas de pero, hacer. pero al final quienes nacemos como pobres, quienes nacemos como parte de la clase obrera, es muy difícil de que tengamos al final de nuestra vida una calidad de vida, por fruto de las desigualdades. Qué lindo. ¿Dónde haces tu primaria? ¿Dónde haces tu secundaria, Javi? Yo hago mi primaria, digamos que yo hice primero y segundo en una escuela, pues en la escuelita pública aquí de La Calera, en Antonia Santos, ¿sí? Ujú. Y tuve un problema con una profesora, porque resulta que esta profesora pues lleva décadas en esta institución y digamos que es violenta con los estudiantes y con los Wow. niños. Entonces, ¿Todavía vive la señora, la sí, fulana? y creo que todavía es profesora. Entonces, Pobrecitos los sí, alumnos que nos tocaron esos profesores horribles, ¿no? sí, con cero pedagogía. Entonces, digamos que yo crecí en una familia donde pues se me enseñó que uno no debe estar como dispuesto a tolerar injusticias, ¿sí? Entonces viene esta señora y me pega y me grita y pues digamos que pues yo no estaba acostumbrado a eso, ¿sí? Entonces digamos que mi mamá al ver esta situación pues decide como retirarme de la escuela de aquí de La Calera que se llama la Antonia Santos y me matricula en el Pablo VI. O sea que lo bueno que tenía la escuela era el nombre. Sí, lo único bueno, porque la verdad, em, pues reconozco que obviamente hay profesoras muy buenas y profesores, pero hay otras profesoras que se han quedado en esa escuela por muchas décadas y tampoco dejan que la planta docente se renueve, ¿sí? Que profesoras y profesores más jóvenes estén al cargo de la enseñanza para los niños que apenas empiezan su proceso académico, ¿no? Y escolar. Que ese es uno de los problemas muy álgidos que nosotros tenemos, no solamente en el municipio de La Calera, sino en muchos municipios de Colombia, donde la educación es absolutamente retrógrada, donde el pensum académico es muy limitado y ahí juega un papel muy importante tus padres, tu mamá, haberte retirado de ese sitio primero, porque yo recuerdo por lo menos en mi niñez, a uno lo golpeaban los profesores con permiso de los padres y eso
eso era lo más normal. Sí. Pero estamos hablando de hace unos 15 años seguramente, y que ya no era tan normal, pero mira la actitud de tus padres, que fue una actitud protectora, una actitud en defensa de su hijo. Ahora bien, ¿tú te trasladas o mejor te trasladan para Sopó? No, ahí me trasladan al Pablo VI. Ah, aquí es un colegio privado ya. Sí, es privado. Entonces, digamos que yo ahí hice de primero a quinto, ¿cierto? Pero digamos que a mí no me gustó el colegio, no me gustó por, digamos, su, su enfoque católico y religioso en la educación, ¿sí? Y yo desde muy niño, si bien mi familia fue cristiana evangélica, yo siempre fui muy renuente al tema de las religiones, ¿sí? Desde muy pequeño. Entonces, bueno, ahí pasaron muchas dificultades, digamos, en mi proceso académico porque, digamos que el tema de las misas, ¿sí? Que los estudiantes fueran todos a las misas, que el miércoles En un país misa. laico, ¿no? Sí, entonces digamos que yo soy muy respetuoso de las creencias religiosas y espirituales de la gente, pero no me gusta que se me imponga nada. Y entonces en el colegio se me imponía directa o indirectamente ir a misa o que me pusieran la ceniza en la frente, ¿sí? Entonces a mí me costó mucho eso y en quinto quise salir del colegio, le dije a mi mamá que no me gustaba como ese enfoque y quería irme. Pero es muy sorprendente, Javi, cómo nosotros los espíritus rebeldes, los espíritus libres, podemos tener esas concepciones desde tan chiquitos, sino porque uno odia a Dios, sino porque uno odia la imposición de ese tipo de dogmas sin el permiso de uno. O sea, uno puede elegir Sí. qué creer, en quién creer, qué estudiar, cómo estudiar, y eso me parece muy admirable. Bueno, ¿y después dónde haces tu secundaria? Después, gracias a una amiga de mi mamá, conocí al 6, que es el Complejo Educativo Integral de Sopó, que en ese momento estaba funcionando gracias a Colsubsidio, ¿sí? Okay. Entonces yo dije, no, pues bueno, o sea, es un colegio bueno, es un colegio donde no se imponen cuestiones religiosas, es un colegio que es grande y que tiene una buena calificación en estos, como en estas categorías con las que ahora ya no estoy de acuerdo, pero en ese momento sí, como el IFEX y demás instituciones del país. Entonces dije, no, de una, yo quiero ir allá. Entonces hicimos todo el proceso y pues bueno, pude entrar. Además que apoyan mucho, entrar. o en ese momento apoyaban mucho la tecnología, ¿no? Yo tengo entendido eso porque ese colegio ha tenido un buen pensum académico, no sé ahora, pero en ese tiempo era uno de los más prestigiosos y que no era privado. Sí, ese colegio, digamos que siempre ha tenido un impulso hacia las, digamos, nuevas dinámicas tecnológicas como la robótica. Ningún colegio en donde escuchaba que estudiaban mis amigos estudiaban robótica, ¿sí? Y la materia de tecnología. También el tema social, ¿sí? Tenían profesores jóvenes. Siempre la planta docente era joven y renovada, ¿sí? Tenían profesores de la pedagógica, tenían profesores de la militar, o sea, sí, era una planta docente muy joven y además digamos que el rector desde que estuve siempre fue muy joven, ¿sí? Entonces digamos que tenía un impulso de energía que no tenían muchas instituciones y si mal no recuerdo en ese momento, creo que estaba por debajo del Cambridge, pero digamos, o sea, era un colegio de verdad muy bueno, tanto en lo humano y lo social, como también en esto de las pruebas IFEX y demás. Entonces, no, yo estaba muy contento ahí, digamos que mi preadolescencia ya y bueno, mi crecimiento en la secundaria. ¿A qué edad se gradúa Javi de bachillerato? Yo me gradué 16. Imagínate, de 16 años. Porque es que vuelvo yo a hilar referente a la educación de Javi. Javi tiene 21 años y ya pasó su octavo semestre, que es su carrera.
Entonces ahora vamos a hablar de la carrera de él, porque es que si hay algo que yo valoro profundamente es la educación, además que ellos se han hecho la educación referente a su pensamiento. Hay una parte, ¿tú crees que hay una parte de la vida de tu familia políticamente hablando que te haya influenciado para la carrera que estás estudiando? Cuéntanos acerca de la carrera que elegiste y cómo es el tema. Pues bueno, digamos que yo al salir del colegio tuve un IFES muy bueno y la universidad en la que estudio actualmente, que es la San Buenaventura, junto con el colegio hicieron un convenio y me dieron una beca a mí para estudiar en esa universidad. Digamos que yo antes había presentado 2 exámenes de admisión para la nacional y quedaba a 23 o 30 o 40 puntos de la carrera de historia, que fue la que siempre quise estudiar. Yo quise siempre estudiar historia, pero digamos que después de intentar estas 2 veces, después intenté pasar a la pedagógica para ser profe de sociales y me quedé en la entrevista. Entonces, digamos, yo dije, bueno, voy a esperar otro año y nos volvemos a presentar a la Nacho. Y si no paso esta vez, pues a lo ¿Tomas la beca? mejor, no, ahí no me habían dicho nada de la beca. Ah, ok. Entonces, a lo mejor me endeudo o me voy del país, hago un intercambio. Bueno, hay muchas formas que obviamente tienen su dificultad. Pero cuando me dicen que no paso a la pedagógica, a los días me llega un correo diciéndome que fui, digamos que, beneficiado por una beca entre el colegio y la universidad. Y volvemos al tema de que una persona a quien le otorgan una beca no es precisamente porque es el hijo del alcalde, porque es el hijo del personero, no, es por el intelecto, es por el pensamiento, es por lo que hay en ti, por la esencia de lo que es Javier Cifuentes, y eso me parece lindo. Hay una palabra, Javier, que ha satanizado muchísimo, que ha usado en este caso o en este momento de nuestro gobierno, que ha usado la oposición y que es el comunismo. Y yo veo a Javier Cifuentes y siempre lo he visto en sus luchas y siempre lo he visto en la calle y siempre lo he visto defendiendo. ¿Qué es para ti el comunismo? Y háblanos un poco acerca del comunismo y tu carrera. Sí, bueno, digamos, para hacerle hilo un poquito a lo de la carrera, entonces yo entré a estudiar ciencia política porque era lo más cercano que, digamos, tenía la universidad en términos de programas para estudiar, ¿cierto? Entonces, pues decidí estudiar ciencia política. Dentro de la universidad conozco un colectivo de estudiantes que me marca también la vida. Entonces conozco un grupo de estudiantes que eran representantes estudiantiles, que me comienzan a formar también políticamente frente a lo que es la lucha estudiantil y lo que es la lucha por la igualdad y, digamos, la abolición de la miseria, que es el comunismo, ¿sí? Entonces, ahí digamos que conocí este grupo de estudiantes, me fui empapando un poco más del tema, entré a militar en una organización estudiantil que se llamaba JR, que era Juventud Rebelde, y comienzo a ser representante estudiantil de mi universidad. ¡Wow! Entonces, digamos que en ese momento, mientras era representante estudiantil, comenzaba el paro nacional. Y digamos que mi accionar siempre estuvo en Bogotá. Pero una vez que llegué de una buseta de Tegucigalpa a mi casa, y estábamos en el paro, vi marchando a Berta y a muchas de las mujeres que hoy están, digamos, en este proceso. Entonces, ver a mujeres, porque eran mayoría mujeres, ver a estas mujeres tan valientes marchando en el paro nacional aquí en el municipio, a mí también me marcó muchísimo. Entonces yo dije, bueno, si yo hago una parte del trabajo en mi universidad, que es con la lucha estudiantil, este es mi territorio y yo tengo que apoyar mi territorio, porque aquí está mi ombligo y aquí tengo que luchar. Entonces comencé a asistir, digamos, a
a todo el paro nacional aquí en el municipio, comencé a ir todos los días de actividades, comencé a conocer a Berta, ¿sí? Estamos hablando de Bertaneris, la precandidata a la A la alcaldía. Entonces, fue la primera a la que conocí en el paro, ¿sí? Me acogió, tuvimos, desde el primer momento tuvimos una muy buena relación, porque creo que ambos tenemos como, como ese parecido en términos de tener un espíritu rebelde siempre, ¿sí? Entonces de una vez conectamos. Y con muchas mujeres que estuvieron aquí en el paro nacional. Entonces digamos que articular todas esas luchas en la cabeza, darse cuenta de que lo estudiantil no lo es todo dentro del movimiento social, sino que también está el movimiento campesino, el movimiento sindical de la Calera, ¿sí? Y el movimiento de jóvenes, como fue, digamos, el paro nacional en algunas expresiones, porque en el paro nacional hubieron de todos los grupos. Entonces, digamos que todo eso me hizo reconocerme y reconocer de que yo tenía una lucha histórica guardada en mi cabecita y en el corazón. Y esa lucha venía desde la UP, porque desde que yo estuve en la barriga de mi mamá, esta familia fue de la UP, ¿sí? Qué lindo. Entonces ahora vamos a hablar acerca de tu familia, esa familia rebelde. ¿Qué es lo que sucede en el corazón de Javi cuando está ahí en el vientre de su madre? ¿Y quién es la familia? Porque yo sé que tú tienes una familia muy crítica, una familia que se ha dado la lucha, que se ha dado la tarea. La gente cree que el estallido social fue el despertar de mucha población, de muchísima gente, y quieren catalogar a los jóvenes como esos chicos vándalos, esos chicos violentos, entonces bala es lo que hay, pero no han trascendido que quieren enmarcar a los jóvenes como un poco de chinos brutos, marihuaneros, maricas, desempleados, o sea, todos los calificativos. Y resulta que hoy estamos viendo uno de los hombres más pensantes que puede tener el municipio de La Calera, y un hombre un ser de luz, un ser tan maravilloso que además también ha trascendido en su vida muisca, en su territorio, y que ha rescatado eso, pero también la influencia que puede ser la familia. Y por eso para mí es tan importante contarle a la gente quién es Javi, quién es su familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Son dos, y tú eres el hermano mayor. Y tienes una hermanita menor, sí, que también está estudiando y es así repila hermosa, con un padre y una madre que son trabajadores, pero así repilos, gente súper hermosa. Tengo el honor de conocer a la mamá de Javi muy de cerca, una berraquita esta mujer. Pero ahora vamos a hablar de lo que es el contexto de tu familia. Cuéntanos, Javi. Sí, pues digamos que mi bisabuelo por parte de mamá fue guerrillero liberal. ¡Wow! Eso no lo sabía. Gaitanista. Entonces, ese sí gaitanista, no de los gaitanistas que están hablando ahora, ¿no? Sí, claro, esos no son gaitanistas. Mi bisabuelo con mi bisabuela vivían en Choachí. Chihuanos. Chihuanos, y ellos eran gaitanistas y mi abuelo participó digamos, en todas las miniguerras civiles que hubieron en todo el territorio nacional después de la muerte, el asesinato de Gaitán. Y desde pequeño, digamos que él siempre le mostró a sus nietos y a sus hijos la cicatriz que tenía aquí al lado del torso de bayoneta. Y siempre les recordaba que había sido guerrillero liberal de... Entonces, digamos, por lado y lado de mi familia tengo, digamos que, antecesores y antecesoras, así como luchadores, ¿sí? Y digamos que por el lado de mi mamá, pues siempre han sido críticos, digamos, no, recientemente no tan metidos en lo político partidario, sino siempre críticos, ¿sí? Siempre han sido muy críticos, a raíz también de la situación de mi tío, que es una persona con situación de discapacidad, pues se ha visto también la negligencia del Estado con la prestación de salud,
Y digamos que todo eso nos ha hecho ver que lo justo en las luchas es precisamente ver que nos vulneran todo el tiempo la vida, ¿sí? El Estado y todos los sistemas de opresión como el capitalismo, el patriarcado y la colonia, que sigue muy viva, nos sigue vulnerando la vida en todo sentido. Y nos vulnera tanto la vida que a veces nos hace olvidar quiénes somos, para que precisamente esa vida no tenga la labor de recordar, porque recordar es lo que nos hace resistir. Si no recordamos y no tenemos memoria, no podemos Qué resistir. hermoso lo que acabas de decir, Javi. Y justamente es por algo, Javi, porque yo pienso que quizás ese era uno de los motivos por el que tú querías estudiar historia, por el que para ti y para la humanidad es tan importante conocer su historia para no repetirla. Ese seguramente, porque yo puedo ver en Javier un chico súper apasionado, con una convicción súper férrea, además muy estructurado en todos tus principios y valores. ¿Tú crees que haya sido eso? Yo creo que todos y todas los quienes asumimos o quienes venimos, digamos, de una vida aquí terrenal, nuestra alma asume una vida, ¿sí? Aquí en este planeta, tenemos una historia, tenemos unas vidas y esa historia, em, digamos que define también un poco lo que venimos a hacer y nuestra tarea de este mundo. Para algunos y algunas su tarea es tener hijos y cuidarlos bien, para otros y otras es cuidar la tierra, ¿sí? Para otros y otras es estar en lo político. ¿Y cuál es la tuya? Y la mía es cuidar la tierra y luchar en lo político. Pero esa lucha es para qué? ¿Cuál es? ¿Es por igualdad? ¿Es porque quieres una carrera política? Porque mi lucha es por la vida, por el agua y por el territorio. Y bien. eso implica abolir la miseria, porque aquí no necesitamos complacer la miseria dándole subsidios. Aquí no necesitamos complacer la miseria siguiendo con el patrón de esclavitud laboral. Aquí no vamos a abolir la miseria ni vamos a tener una vida digna hasta que nos replanteemos estructuralmente cómo está constituida la sociedad. Y esa sociedad está constituida desde el capitalismo, desde la envidia, desde el individualismo que corroe la sociedad hasta dejarla en una empresa para unos pocos. Y eso es el capitalismo. Ese es el modelo de pobreza, de explotación, de muerte, que implica que un grupo en la cima tenga todo el poder económico y político mientras los nadies y las nadies que estamos en las grandes bases de esta pirámide nos aplastan día tras día. Y es que hablando un poco más, hilando más acerca del capitalismo, Javi, son justamente los capitalistas los que todo el tiempo están diciéndole a la gente acerca del comunismo, ¿no? Pero son ellos los que son dueños de la salud, dueños de la educación, dueños de la banca, dueños del pensamiento, de la vida, de la obra, de los bienes. Es decir, se han querido apropiar aún del Estado mismo, siendo el Estado y siendo nosotros, el pueblo, nosotros la clase obrera, los que los estamos sosteniendo a ellos. Y es lo que la gente no entiende y por eso, ese es el motivo por el que Javier, leo yo, es la lectura que yo hago, ha tomado estas banderas, las banderas de las juventudes. Javi, tú también estás haciendo un trabajo dentro de las juventudes. Cuéntanos un poco más al respecto aquí en el municipio. Sí, digamos que el resultado de esa formación política, no solo en lo académico, sino también en lo popular, con el proceso de la Unión Popular La Calera y del paro nacional, fue plantearnos participar en las elecciones de los consejos municipales de juventud. Digamos que tuvimos debates porque consideramos, y sigue siendo cierto, que estos espacios no, no tienen una participación real e incidente en lo que es la política y lo político, porque hay que hacer una distinción. Y digamos en un lenguaje muy sencillo, lo político
es lo que nos constituye como seres humanos, nuestros valores, nuestros principios y nuestras creencias. Y la política es la estructura formal del Estado. Entonces, la política es el Congreso, la política es la presidencia, la política es que esto se llame la calera, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de esos debates sí valía la pena tener una representación por parte de nuestro partido, que es la Unión Patriótica, en esos consejos de juventud. O no, pues decidimos que hay que hacer el ejercicio, hay que presentarse y aunque no tengamos una participación real e incidente, al menos podemos hacer bulla. Y esa bulla no solo, digamos, se hace por hacer bulla o por hacer escándalo, esa bulla se hace para que los grandes temas de la calera estén presentes en la agenda del municipio. Esos grandes temas de la juventud, esos grandes temas que son a veces invisibles para la mayoría del pueblo, pero que la juventud los vive todos los días. ¿Sí? ¿Cómo los tratan a ustedes allá en ese escenario político donde ustedes son claramente oposición? ¿Cómo los tratan a ustedes las personas que trabajan allí, los compañeros de trabajo? Digamos que la administración municipal y la mayoría de partidos políticos que no ganaron, ni se presentaron, como los mismos godarrios de siempre que han manejado este municipio, junto con la administración municipal, digamos que ven nuestro ejercicio como una burla. Entonces digamos que en casi todos los espacios se siente siempre ese tono como a sí mismo, ¿no? Frente a las necesidades de los jóvenes y las jóvenes, porque nosotros no vamos allá solo en representación de nuestro partido o en representación de nuestra coalición como es el pacto histórico, sino que vamos allá en representación de las juventudes del municipio. Y muchas veces lo que recibimos es mofa y burlas, ¿cierto? Entonces digamos que aunque se ríen y, ahí sí como dijo la vicepresidenta, aunque lloren y aunque se rían a veces también y se burlen, han tenido que escucharlos. Y nos hemos parado muy duro para que nos escuchen. Y lo respetan, porque quiero decirte algo, Javi, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos jóvenes del territorio, sobre todo con jóvenes estudiantes, con jóvenes del colegio público, del colegio distrital, con jóvenes del común, con chicos y mujeres, chicos y chicas, que ellos sí los están viendo a ustedes, ellos sí los están leyendo a ustedes y para ellos ustedes son seres respetables. Ustedes son la fuente de inspiración de lo que ellos ahora quieren representar, porque ellos dicen, yo no me expreso en redes sociales y aún sus vidas sexuales. Hay muchísima gente, muchísimos jóvenes que están escondidos, como mal llamamos seguramente, en el closet y no permiten salir porque han vivido un machismo impresionante. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Javi? Digamos que hilándolo un poquito con lo anterior, a los jóvenes y las jóvenes siempre a lo largo de la historia se nos ha recargado unas cargas encima, ¿no? Unas cargas de responsabilidad con la familia, responsabilidad con el Estado, responsabilidad con la sociedad, ¿no? Y esas obligaciones nos marcan desde muy pequeños, ¿sí? Entonces digamos que los jóvenes ya nos mamamos de que nos impongan desde la sociedad o desde la familia quiénes debemos ser. Y ese deseo de libertad no solo ha comenzado con nosotros, sino que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Y creo que los jóvenes y las jóvenes en este momento no estamos dispuestos a aguantar que dentro de los escenarios políticos sigan estos vejestorios politiqueros, como es un señor que llega a concejal 30 años, imagínate tú, Yami, o este tipo Zenén que lleva 2 veces en la alcaldía haciendo lo que sabemos, ¿no? Entonces, digamos que en lo político y en lo personal, que no se distingue, ¿no? Porque lo político y lo personal,
influyen en lo que somos como personas. Además que no ve uno resultados de fondo, no ve uno un municipio que esté en pleno desarrollo. Así como el estallido social mostró el dolor de Colombia, así mismo ha sucedido aquí en el municipio de La Calera con las lluvias, por ejemplo. Cómo se ha destapado la corrupción, cómo se ha destapado el volteo de tierras, cómo se ha destapado tanta problemática que aquí hay en el municipio, ¿no te parece? Es así, Yami, es así. Y los jóvenes vemos eso. No crean ustedes que por estar, digamos, en esos escenarios y que tengan su ego bien, bien arriba, donde, digamos, las críticas de populares no les llega, los y las jóvenes siempre vemos las acciones y siempre vemos la ineptitud de los gobernantes y la clase dirigente de este municipio. Los jóvenes y las jóvenes siempre, digamos, han tenido una responsabilidad con los grandes cambios históricos y sociales en el país y en el mundo. Y creo que en este momento donde nos estamos planteando la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Que heterosexualidad, pues, recordémoslo, es obviamente el relacionamiento sexual y sentimental, em, digamos, de parejas de distinto sexo, hombre y mujer. Entonces, digamos que cuando nosotros y nosotros los jóvenes nos plantamos de cara a una nueva realidad, a una realidad donde nuestras voces importan, ¿no? Donde dejamos de ser, digamos, esas personas menores como de edad, en sentido peyorativo, que no tienen control de sus cuerpos, de sus vidas, de su mismo destino, pues nos encontramos con esa búsqueda de libertad, ¿sí? Y esa búsqueda de libertad lleva a que seamos libres también en lo sexual, ¿sí? Y en lo político y en lo espiritual o religioso. Entonces, digamos, pues yo soy bisexual, ¿no? En este momento tengo una pareja eh, que es un hombre que amo mucho. Y, y digamos que mi lucha frontal es por la libertad sexual de los y las jóvenes en el municipio, la libertad también en términos espirituales, también la libertad de la conexión con las plantas sagradas, porque para mí, digamos, el tabaco o el cannabis es medicinal, ¿sí? Entonces, cada quien, desde que sea mayor de edad, puede y debe tener la libertad sobre su cuerpo para decidir si consumir o no, si conectarse o no. Y eso implica también un respeto mutuo en la sociedad. Si yo como padre, como madre, como tío, como vecino, no respeto que otro y otra haga con su cuerpo, digamos, lo que él desea, desde que no, digamos, no violente a los demás con ese accionar, en términos de violencia, violencia directa o violencia política o violencia religiosa, digamos que es justo que las personas y nosotros y nosotras los jóvenes tengamos esa libertad para actuar sobre nuestros cuerpos, porque es nuestra decisión, así como las mujeres, digamos, tienen decisión sobre su cuerpo, nosotros y nosotras también tenemos decisión sobre eh, cómo nos vestimos, con quién nos relacionamos, con quién tenemos vida sentimental y sexual y con quién también o cómo nos conectamos con las plantas y el entorno que hay alrededor. Javi, ¿te has sentido estigmatizado por ese hecho? Claro, todo el tiempo nos viven estigmatizando a los jóvenes y las jóvenes en este municipio, todo el tiempo nos requisan, todo el tiempo nos piden la cédula si lo ven medio hippie, o si, porque ahí opera el clasismo, ¿no? Si ven que es un chico de barrio popular, sí, en- con un estilo así bien hipster, bien popular, de una le van a caer los tombos a requisarle, ¿sí? Y, y para mí, digamos, y en lo que yo creo en este momento y en lo que he vivido, porque también he vivido violencias por parte de la fuerza pública, por eso les digo tombos, porque también hay un peso histórico que recae sobre
los tombos en este país. Y es que nosotros no debemos de olvidar la cota tan grande que la fuerza pública, que es mal llamada fuerza pública en el momento en el que esa fuerza pública que debió haber protegido a nuestros jóvenes, que debió haber protegido en democracia el estallido social que se suscitó precisamente porque los jóvenes están cansados de la falta de oportunidades y de todo lo que sucedió. Yo recuerdo, Javi, que lo que pasó contigo fue demasiado grave aquí en el territorio, estamos hablando del municipio de La Calera, por reclamar tus derechos dentro del marco de lo que estaba sucediendo políticamente hablando en el país en ese momento, con un presidente inepto, con una fuerza pública asesina, con un ESMAD asesino. ¿Qué fue? Háblanos un poco al respecto, qué fue lo que pasó contigo y qué ha sucedido con las denuncias que claramente tuvieron que haber estado ya impuestas en la fiscalía y demás. Pues Millán, yo me encontraba, digamos, en esta lucha por el agua, por la vida y por el territorio, por allá rondando el 2021, en febrero, y decidimos hacer una marcha y una acción porque, pues digamos que en el polígono 2 de expansión urbana pretendían iniciar con las construcciones y destruir, digamos que estos nacimientos y estas quebradas. Entonces un grupo de personas decidimos convocar esta movilización, ¿no? Reivindicando el agua, la vida y el territorio. Y pues íbamos, como es nuestro derecho en la vía nacional, y al llegar al punto de Salucop, la policía... que es la entrada del pueblo, ¿no? Exacto. Es la entrada del pueblo, ahí en la Virgen, en la clínica que dejaron acabar. La policía remete directamente contra nosotros empujándonos para que nos quitáramos de la vía, para que dejáramos pasar los carros. Entonces en ese momento un policía empuja a un hijo pequeño de unos 4 años con su mamá. Wow. Yo entro, obviamente, a frenarlo porque a detener esa violentando y me cogen como entre 3 policías y me comienzan a pegar. A dar bolillo seco. Y el caso es que un policía me coge de la pañoleta que yo tenía en el cuello y era tanta la presión que me ahorcó y me quedé sin respiración. Tu vida corrió peligro porque quedaste sin oxígeno. Entonces, claro, me desmayo y el policía seguía ahorcándome con la pañoleta hasta que me dejan en el suelo. Wow. Mis compañeros y compañeras en ese momento pues me auxiliaron. Un momento, me recuperé y de ver, digamos, esa desesperación tan grande de ver que la policía puede hacer con nosotros lo que se le dé la gana, de que si nos puede violentar lo puede hacer, de que si nos puede matar lo puede hacer, porque eso sucedió en Bogotá con 20 jóvenes a los que mataron y después quemaron como los nazis en hornos, ¿sí? Entonces al ver esa escena tan real de lo que significa tan genocida la fuerza pública en este país, como es el brazo armado de la oligarquía colombiana a todo en lo largo de la historia. Pues ver esa escena a mí me llenó de una dignidad impresionante, me recuperé, me levanté porque todos estamos tratando de sostener a una compañera que se la querían llevar arrastrada por el pavimento los policías a la estación. La abrazamos y estuvimos ahí abrazándola para que no se la llevaran, porque sabíamos que podía pasar si a ella se la llevaban sola a una estación de policía. La podían violar, la podían asesinar, la desaparecían. Exacto. Entonces fui a abrazar, digamos, a ese grupo como haciendo fuerza, y 2 policías otra vez me voltean y me meten 5 bolillazos a la altura del hígado. Wow. Y yo ahí quedo nuevamente inconsciente. En el suelo. Quedo en el suelo con un dolor impresionante. Y mientras se iba la compañera en la patrulla a la estación de policía, yo estaba ahí con unas compañeras, pero no tenía fuerzas para parar. Wow. Me llevaron al puesto de salud, me dejaron hospitalizado todo ese día y noche. Y al siguiente día me tocaba andar con bastón.
y duré andando con bastón un mes. Y es Y la es hora de que la denuncia que puse en la justicia penal militar no ha surtido efectos y creo que ya los términos se vencieron, como siempre, como todo lo que ha venido sucediendo en este país. Y en esto yo quiero hacer, yo quiero que hagamos una reflexión al respecto. Son muchas las personas que se sienten incomodadas porque hay una obstrucción hacia la parte vehicular, las personas que van a trabajar, de los gamonales que viven aquí en un club así súper elegante, aquí a las afueras del municipio de La Calera, y se sienten agredidos y entonces ellos ¿qué hacen? Llaman a la fuerza pública para decir quítenme a estos muchachitos de acá. Y las acciones de la fuerza pública es lo que acabamos de ver, que no solamente fue la agresión que le hicieron a Javier, que casi, le pueden causar un problema cerebral grandísimo al haberlo dejado sin oxígeno, sino también la fuerza contundente que ejercieron contra mujeres, contra niños, contra toda una comunidad que está reclamando que no se roben el territorio, que está reclamando que no usurpen el agua, que no hagan construcciones sobre unos ojos de agua, que bueno, tenemos que reconocer que hay un grupo en cabeza de una persona que hizo, digamos que la parte de documentos, y estos jóvenes estaban haciendo la protesta. Aquí no se va a usurpar el derecho al agua, a la vida y al territorio. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que ellos estaban defendiendo la Pachamama, defendiendo la tierra, defendiendo el territorio y por sobre todo defendiendo un agua, teniendo en cuenta que es La Calera quien está surtiendo de agua a todo Bogotá. Y a uno le parece increíble, Javier. Ahí es donde tu mamá entra en un estado de shock impresionante. Ahí es donde yo veo a tu madre, que es una mujer cuidadora de adultos mayores, es una mujer cuidadora de una persona de discapacidad como es tu tío, es una mujer luchadora. Y porque además no hemos hablado de tu tía, no hemos hablado de la otra parte de tu familia, pero sí de la agresión tan horrible de la que de la que fuiste víctima. Todavía hay rezagos referente a tu salud de eso que sucedió. Sí, claro, digamos que a raíz de eso como que se me han gestado unos síntomas extraños en mi colon y en mi estómago, pero pues bueno, con la situación de salud no he podido acceder a una cita con un especialista precisamente bueno, la situación de las EPS y la situación de la salud en Colombia. Entonces, pues digamos que eso me marcó a mí, y marcó a mi mamá, Clara, y a mi familia. Creo que ver que a un joven de edad que era estudiante, sí, trabajador, que digamos tiene unas luchas muy claras con respecto a lo que se debe hacer en el territorio, pues que le pase esto y no pase nada, pues yo creo que es muy doloroso. Esto marcó un precedente en el municipio, no solo por lo que me hicieron a mí, sino por lo que le hicieron a la compañera y por lo que nos han hecho alrededor de todo este tiempo, que han sido violencias sistémicas. Han recibido ustedes muchísima violencia de parte de la fuerza pública y esto no puede seguir sucediendo. Javi, tú eres consciente de esa carrera que tú estás haciendo y que sigues haciendo, y de la precandidatura tuya para el Consejo del Municipio de La Calera. ¿Tú eres consciente de este tema? ¿Eres consciente de lo que está sucediendo aquí en el territorio máximo, que el municipio de La Calera es un municipio donde viven ¿cuántas personas? 37.000 algo. ¿Eres consciente del peligro que ustedes pueden correr? Sí, claro, y yo creo que uno todos los días decide este camino, ¿no? Yo todos los días decido estar en el camino político y en el camino música, que para mí son uno. Para mí me complementan lo que soy y complementan mi camino espiritual por este plano, que es la defensa de derechos de la madre tierra y de los demás seres que la habitamos, y la música. Y esos son los dos caminos que siempre elijo, y obviamente, digamos, siempre está el peligro, pero
los que, como dijo Jaime Pardo Leal, los que luchamos por la vida, aquí estaremos siempre, y los que tenemos esa opción de vida y esa decisión, siempre vamos a estar aquí de frente, poniéndole el pecho a las situaciones, poniéndole el pecho a las responsabilidades. Y digamos que el tema de la muerte para mí es muy bonito, ¿sí? Porque y también por parte de lo muisca no se considera la muerte como un fin. La muerte es un camino que simplemente pasa de estación, como cuando uno llega a una estación de tren, se tiene que bajar y coger otro tren, ¿sí? Sí. Entonces la muerte es eso, la muerte es una estación que hay que pasar para continuar con nuestro ciclo vital, que es con la madre tierra. Sí, Javi, pero es que nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos del común, nosotras las madres, las abuelas, yo soy abuela y soy bisabuela además, para nosotros no es una opción que jóvenes como tú eres un hombre demasiado joven para estar hilando ya en el tema de la muerte cuando tienes toda una vida por delante, cuando Colombia te necesita, cuando la calera, el territorio, el agua y la vida te necesita. Nosotros estamos hablando de un tema bien importante que es el agua, la vida y el territorio en lo muisca. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de este tema muisca. ¿Cómo descubres tú tus raíces muiscas? ¿Cómo te acercas? Porque otro de los estigmas que además tienen es porque los ven fumando un tabaco, entonces les dicen, no, todo ese poco de marihuaneros. Entonces el estigma, porque se fuman un tabaco, que es una planta sagrada, como tú lo estabas hablando ahorita, que además yo que he tenido problemas con el cigarrillo, a mí sí es que yo no soy una fumadora así terrible, pero yo fumo, y a mí sí me hace daño el cigarrillo cuando el tabaco tú no lo inhalas, el tabaco es otra cosa completamente diferente. Y lo señalan los padres, los abuelos, pues lo señalan, que es que son unos marihuaneros, pero fíjese que los mayores índices de violencia en el mundo están enmarcados en el licor, están enmarcados en la borrachera, y lastimosamente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, seguramente no todos, sí en mi caso, donde hemos tenido familiares víctimas del alcohol, entonces esto no, pero esto sí, y resulta que este sí es el que más daño le ha hecho. ¿Cómo descubres tú o de dónde retomas tú tu parte muisca? Y háblanos un poco al respecto de eso, Javi. Sí, digamos que para terminar un poquito lo anterior y que tiene mucho que ver con este tema de lo muisca, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo, Yami, y yo creo que la mayoría de gente ahora, digamos que tienen caminado su pensamiento hacia allá. Y es que no queremos más muertos y muertas en el país, no queremos más jóvenes asesinados por luchar por un mundo diferente. Y yo creo que el primer paso para eso es asumirnos desde un país diferente, asumirnos desde un país con posturas políticas e ideológicas totalmente diferentes y unas desigualdades espantosas que hay que abolir, ¿sí? Después de asumir eso, ya podremos dar un debate serio sobre lo que es político y lo que debe ser la política en el país. Qué lindo. Entonces, yo no quiero morir por ahora, y ahora en este momento no quiero morir. Y creo que los y las jóvenes ya no estamos dispuestos a morir para tener que cambiar estructuralmente esta sociedad. El tema de la música es bien profundo porque uno se pone a pensar y dice como que hace muy poco tiempo uno despertó en lo muisca, ¿cierto? Pero mirándolo de manera histórica, en mi familia siempre ha estado presente, ¿sí? Cuando tenía 6 o 8 años y mi abuelita me enseñó a sembrar, mi abuelita me enseñó que el agua, que las plantas necesitan agua, que tenemos que hacer unas corrientes de riego para que les llegue agua a las plantas y que se debía sembrar en una estación del año, ¿cierto? Que las lunas no servían para cortarnos el cabello y para también hacer ciertas labores del campo, ¿sí? Como, digamos, tú ese conocimiento
que ha pasado de generación en generación desde nuestros ancestros y ancestras muiscas anteriores, ¿no? Y que ha pasado a través de la colonia, contra la colonia, ha soportado tantas violencias, tanta estigmatización, tanto olvido, pero es tan fuerte que sigue aún presente dentro de nuestros abuelos. Y nuestros abuelos nos han enseñado qué es ser lo muisca campesino, ¿sí? Es que lo muisca campesino es lo que están haciendo nuestros abuelos en Tunjaque, o en Mundo Nuevo, en el Manzano, que son abuelos que saben de la tierra, que cuidan la tierra, que cuidan la madre tierra, que se están pensando bien críticamente lo que son los agrotóxicos, ¿sí? Lo que es el cuidado con la tierra y el cultivo de la madre tierra, ¿sí? Entonces, digamos que mi conexión con la muisca viene desde hace unos 2 años, cuando conocí a una compañera, la que amo mucho, que se llama Gira. Ay, Gira es hermosa. La artista Gira. Entonces, digamos que comencé a armonizar con unos espacios donde había gente que se decía muisca, porque yo siempre desde pequeño como que admiré la cultura muisca y siempre lo tenía desde un no lugar, desde afuera, ¿sí? Como si allá estuvieran los muiscas, y desde que empecé a estar en estos parches, en estos grupos, desde que empecé a comprender, desde que Berta me dio a conocer, digamos, un poco de lo que es la medicina del yagé, un poquito, también el tabaco, ¿sí? Que las compañeras y los círculos han sido muy poderosos para eso. Me han permitido asumirme en mis raíces. Entonces me han permitido comprender de que el tabaco es un abuelo al que le pides consejo, ¿cierto? Como el fuego. Como el fueguito. Cuando uno Como prende la el fuego, facuita. exacto, la facua. Entonces, digamos que lo muisca campesino es entender que lo muisca siempre ha estado, solo que ha tenido que cambiar de cara para no ser exterminado. Y nuestra tarea hoy como jóvenes muiscas, como jóvenes que asumimos una memoria histórica del territorio del Valle de Tensacá, porque este no se llama La Calera, sino que aquí habitaban 3 pueblos muiscas, que eran Tunzaque, Suaque y Teusacá. Al llegar los españoles, los unieron todos en una hacienda, que es la hacienda de los Tovar y los Buendía, ¿sí? Okay. Pero este territorio, digamos, en la cosmovisión muisca, se llama Valle de Tensacá. Entonces, los jóvenes que nos asumimos desde esa posición y lucha histórica, estamos dispuestos a volver a la raíz, y eso no implica volver al machismo, eso no implica volver a asumirnos desde un lugar frente a lo tecnológico, ¿cierto? Sino que eso implica ser muiscas del siglo XXI, y ser muiscas del siglo XXI es comprender que el mundo es complejo, diverso, y que el mundo tiene un ciclo histórico vital, y que ese ciclo histórico vital nos impulsa a seguir luchando porque esas desigualdades históricas se corten y se abolan, y más en nuestra comunidad, que es la música. Pues, entonces, qué pena, Miriam. Sí, no, dale. Iba a terminar con algo muy sencillo, y es que lo muisca y lo comunitario y el comunismo, el socialismo, como se le quiera llamar, que después sí valdría la pena como explicar un poco estas diferencias ideológicas, se encuentran en muchos aspectos, y es reconocer al ser humano como el fruto de la madre tierra. Y el fruto de la madre tierra, o el ser humano no se hizo para tener que trabajar todos los días, para que un empresario lo esté explotando lunes a sábado, ¿sí? El fruto de la madre tierra se hizo para que el ser humano esté con ella y sea parte de ella, y eso implica también reconocer un derecho al ocio, un derecho a que tú compartas con tus hijos en su crianza, a la recreación, la vida misma. Todo esto de lo muisca se conecta también con mi familia, porque una tía muy querida que yo tengo también desde pequeña estuvo muy conectada con las luchas sociales y políticas del país. Ella es del Partido Comunista. Yo desde muy pequeño estuve, como ya lo había dicho, como muy inmerso en ese contexto
de lucha social, de lucha de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces digamos que a la larga estas luchas políticas se encuentran y se encuentran en mí. Entonces por el lado de mi familia lo político y por el lado de mis amistades y las compañeras que conocí en el paro y también mi misma raíz se encuentra lo música. Entonces digamos que hace una sinergia muy bonita y al final yo comprendo, después de algunas tomas de yagé, que mi razón en este mundo es, digamos, reivindicar esas dos cosas, que es la lucha política con la lucha ancestral que es música. Y eso al final es lo que me completa y también por lo que yo estoy aquí en este proceso político y social, ¿sí? Uh-huh. Porque creo que este territorio sí merece un reconocimiento de su raíz muisca y también la gente de este municipio merece, los animales, los seres que habitan este territorio merecen tener una vida digna y por eso es que estoy en esta vuelta. Sí, porque es que, qué lindo que lo digas, porque es que hay algo que la gente desconoce. Cuando uno habla de la ignorancia de una persona, no es un insulto. La ignorancia es eso, ignorar un tema. Y referente a eso, yo veo que hay mucha alineación con el gobierno central en el sentido de lo que está sucediendo en el territorio, de lo que está sucediendo en el planeta. Y es que el haber olvidado a nuestros mayores, el haber olvidado los consejos, los saberes de los mayores, es lo que ha hecho que la madre naturaleza esté en este momento tan alterada como está. Y si no, hay que ver lo que está sucediendo referente al territorio. Mira, ahora que ha caído tanta agua, que se han derribado las montañas, que los ríos están exorbitados, ahí vemos dos cosas importantes, o por lo menos yo las leo así. Uno, el haber ignorado los saberes de nuestros abuelos, ¿sí? Que vienen también, como tú bien lo acabas de decir, de los saberes muiscas. Pero no solamente eso, sino se ha destapado la corrupción en este territorio por el volteo de tierras. Referente al tema de la corrupción, en eso yo he leído claramente lo que ustedes están proponiendo aquí como pacto histórico, lo que ustedes han propuesto aquí como Unión Patriótica, como Maíz, como los colectivos de izquierda. Hablemos un poco, por favor, Javi, al respecto. Sí, claro, digamos que a veces el tema de la corrupción se intenta posicionar para desviar la atención sobre estos grandes sistemas que son causantes de la verdadera destrucción, como es el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado. Pero la corrupción es una muestra clara de lo que generan esos sistemas en la sociedad, ¿sí? Entonces esta búsqueda incesante de ver cómo tengo más ganancias, de ver cómo puedo robarme el erario público para tener más y más haciendas, ¿cierto? O para tener testaferros con grandes cantidades de tierra en el municipio. Eso es el capitalismo, ¿sí? El capitalismo siempre busca cooptar a la gente para que digamos, su vida gire en torno a la acumulación de riquezas. Entonces el tema está grave en el municipio porque aquí para nadie es un secreto que la clase política del municipio, tanto del consejo como en la alcaldía, se ha adueñado de recursos públicos a lo largo de la historia. Y esos recursos públicos no solo son plata, son tierras, ¿sí? Explotación minera. Y esas tierras que le roban al campesino, porque a la alcaldía declaran una zona como de alto riesgo para un terreno campesino, le están obligando a dejar su tierra para vender, ¿sí? Y vendérsela a precio de huevo de estos grandes empresarios extranjeros, ¿cierto? Como italianos y chinos o gringos, o también pues dejársela baratica a los dueños de la tierra que conocemos en el municipio, ¿no? Estas grandes familias que a lo largo de la historia han tenido la mayor cantidad de tierras en el municipio. Entonces digamos que el tema de la corrupción para el pacto histórico es central y tenemos claro de que aquí deben adelantarse todos los procesos legales necesarios para dar
con la justicia económica que merece la gente del pueblo y el mismo municipio en su forma administrativa. Pero también consideramos que el problema de la corrupción es estructural y obedece también a las dinámicas de educación que recibimos desde pequeños, la violencia que recibimos, ese afán de que velemos solo por nuestro interés personal y no velemos por el interés colectivo que se nos enseña desde casa, ¿no? Ujú. Desde el colegio también, y es ese impulso por ser el más vivo y a ver cómo yo jodo al otro para tener yo más plata o más poder. Entonces yo creo que el tema de la corrupción es central para nosotros y no estamos dispuestos los jóvenes y las jóvenes a seguir aguantando más el lastre de la corrupción en el municipio. Estamos mamados de que si la mayor cantidad de presupuesto público se va en funcionamiento de la alcaldía, el otro poco que queda se va en deudas y el otro poco queda para libre destinación para inversión en el municipio. Y gran cantidad de esa plata se la roban. Entonces, ¿qué queda para el pueblo? ¿Qué queda para el niño que estudia en primero o segundo grado aquí en la escuelita Antonia Santos y que la mamá pues le toca salir desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche a trabajar porque es lo único que puede hacer? Entonces el niñito tiene que aguantarse la comida picha que le están dando del PAE, ¿cierto? O la empleada o la trabajadora del hogar, ¿cierto? Con todo lo que está pasando alrededor de vías de acceso terciarias al municipio. Que es un problema gravísimo. ¿Cómo va a ser el campesino para sacar sus productos? ¿Cómo va a ser las personas que viven en zonas rurales súper lejanas, que a veces hasta quedan incomunicadas para el tema de la educación con sus hijos, para el tema de la salud, porque aquí tampoco tenemos salud, o sea, aquí no tenemos nada, y aquí lo que hay es prácticamente que hacer todo, ¿sí? Y además, fortalecer lo que hay. Además, ¿sí? Un municipio, Javi, en el que a mí me parece absurdo, donde hay 37.000 y tantos habitantes y que no haya un hospital de segundo nivel, de tercer nivel. No, aquí la gente tiene que ir al pueblo cercano o tiene que bajar a Bogotá y eso le ha costado la vida a muchísima gente. Y ese es el motivo por el que estos jóvenes se están dando la lucha. En el caso de Javier Cifuentes, es un chico súper bien estructurado, es un hombre inteligente, es un hombre brillante, es un académico. Para mí, Javier Cifuentes, eres todo un orgullo para este territorio. Quiero darte infinitas gracias por haberme recibido en tu casa y quisiera ya, para terminar, que le dieras un último mensaje a los jóvenes que están escuchando, a los abuelos que te están escuchando, a los mayores y a las mayoras que te están escuchando y a todos los habitantes del territorio o del municipio de La Calera. Pues Miyami, decirle a los mayores y las mayoras que aquí estamos los jóvenes que ustedes criaron, que aquí estamos los jóvenes que escucharon sus saberes, que escucharon sus, digamos, las problemáticas que se han vivido en este territorio durante mucho tiempo y que hoy algunas nos estamos pensando un mundo mejor y una Calera mejor, y eso implica mezclar eso que ustedes nos han enseñado a lo largo de nuestra vida con lo que nosotros hemos aprendido por nuestra cuenta o por nuestros procesos académicos. Entonces, que tengan la plena seguridad de que nosotras y nosotros reconocemos la voz mayor de los mayores y las mayoras y estamos aquí gracias a su trabajo, que de pronto ese trabajo por las dinámicas de la sociedad implicó violencia, ¿cierto? Maltrato, que es lo que nosotros nos estamos pensando cambiar en este momento, pero que algunas de esas reflexiones que se nos dieron en este momento sirvieron porque tenemos en la cabeza muchas de las luchas y muchas de sus saberes que han guardado durante siglos, digamos, en esa memoria colectiva, ¿no? Para los parceros y las parceras jóvenes, pues que aquí estamos, ¿no? Yo sé que algunos y algunas no nos gusta, digamos, estar en estos espacios de representación porque es harto, porque sí es harto aguantarse un poco de viejos mañosos y politiqueros como es
los que están en el consejo, pero pues para eso le toca hacerle, porque entonces si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y No yo vamos creo a que, seguir siéndonos de hombres, exacto, ¿no? y toca hacerle y tengan la plena seguridad y lo han visto en el consejo, que con nosotros pueden charlar, se pueden tomar una pola. Aquí estamos abiertos y ustedes saben que en nuestro proyecto político caben y cabemos todos, y el pacto histórico es la diversidad, ¿sí? Y en la diversidad entra lo marica, porque somos maricas, entra lo étnico, lo de los pueblos indígenas negros y originarios del territorio, entra el tema de mujer, ¿no? La lucha frontal contra el patriarcado, y entra el tema campesino, y entran muchísimos más, la lucha de los trabajadores, mejor dicho, aquí podemos quedarnos todo el día enumerando tantas De los luchas nadies, de las nadies. Exacto. Es que han estado invisibilizados por tanto tiempo que aquí mi amigo, mi parcero Javier Cifuentes dijo, pues nada, yo me voy a tomar estas banderas, yo le voy a dar voz a esos que no tienen voz, yo voy a ir a favor de todos esos que han sido invisibilizados. Y es que el problema grave que tenemos en estos municipios de Godarrio, sigo yo con este tema, es que se han acallado las voces de las mujeres, de las campesinas, de las madres cabeza de familia, se han acallado la voz de los niños, se han acallado la voz de muchos hombres y mujeres, como tú dices, población negra, población que simplemente no existía, población indígena que todavía está aquí presente. Entonces, ese es el propósito de estos jóvenes, y por eso yo quería, Javier, que tú estuvieras acá. Sí, y ya para, pues, agradecerte, Millami, para terminar, pues decirle a esta gente, ¿no? Que digamos que quiere siempre meternos ahí el palito a la rueda de la llanta, y a los poderosos o a los señores de la guerra aquí que habitan este municipio. Que también no se nos olvide que aquí habitan cacaditos bien importantes de la política nacional, como es el fiscal, y como lo era la anterior vicepresidenta, y es decirles que tengan la plena seguridad de que aquí siempre vamos a poner la cara y siempre vamos a estar al frente, y a nosotros no nos da pena ni miedo pararnos en una calle a exigir nuestros derechos. Entonces, aquí estamos y aquí seguiremos. Entonces, invitación para todas, todos y todes, mayores, mayoras, a que nos escuchen, a que nos demos la oportunidad de escucharnos. Yo sé que a veces pensamos distinto, yo sé que a veces fuimos criados en un contexto de religión, de cultura distinta, y eso no tiene por qué hacer que nos odiemos, sino precisamente que dentro de esa diversidad es que podemos encontrar un camino conjunto para llegar a un cambio estructural en este país y en este municipio que lo necesita con ansias. Necesitamos cambiar, necesitamos transformar este municipio, y eso yo creo que se logra con la diversidad que tiene el pacto histórico, porque ya mucho tiempo hemos estado, como lo dice Yami, callados y pisoteados, y yo creo que ya esa cabeza de ese gran gigante se empieza a levantar. Sí, y es que está claramente demostrado que los gobiernos que siempre han existido fueron los que empobrecieron, los que robaron, los que mataron, los que traficaron, lo que hicieron lo que les dio la gana. Pero ahora llegó el momento del cambio, y el momento del cambio nunca será geriátrico. El momento del cambio y las grandes revoluciones vienen de la mano de estos jóvenes, que son jóvenes completamente diferentes. Ya no son esos jóvenes apaciguados de antes, donde los golpeaban, les maltrataban y solamente tenían que callar. Ellos se han levantado, y yo hoy le hago un honor y un homenaje a jóvenes como Javier Cifuentes. Javier, muchas gracias por haberme permitido entrar a tu hogar, a tu casa, a la casa donde vives, con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, tus abuelas, a ese abuelo que tuvo que sufrir la embestida de una bayoneta. Imagínense cuánto hace que estamos hablando de eso. Hoy le hacemos honor a ellos, y quiero darles un agradecimiento muy, muy, muy grande a todos ustedes por lo que hicieron por nosotros. Yo me considero una mujer revolucionaria, yo me considero una mujer de otra estirpe, en el buen sentido del pensamiento, pero sí para aquellos que aún ignoran la lucha de ustedes, y por eso yo quería visibilizarlos hoy como la reportera de la calle. Así es que, amigos, lo diré siempre, con el puño bien apretado, el gordo para arriba, y vamos a compartir esta gran información de quién es el compa Javier Cifuentes. Gracias, compita, muchas gracias a todos ustedes, y bueno, ahí nos seguimos viendo, como lo prometimos, con nosotros, quién es el siguiente que va a estar al lado de este pool maravilloso que va a salvar nuestro municipio de la corrupción. Hasta pronto.